Uno de cuatro. Don Ángel, me dice Alejandro Cavadas. Don Ángel, saludo fraterno a usted y a su señora esposa. Duda. México hizo los cambios necesarios en los años 90 para llegar al primer mundo. Llegamos al 2018 con un 41% de pobreza. ¿Qué dice el segundo? Don Ángel, ¿qué hicimos mal? Toda una generación nos quedamos esperando el acceso a un futuro mejor, la entrada al primer mundo. ¿Por qué los mexicanos le abrimos la puerta a esta demagogia de cuarta que ahora destruye al país y a la república, que tanto sudor y lágrimas nos costó, echando por la borda el esfuerzo que muchos personajes como usted hicieron para cambiar el país? Ya no entendí, don Ángel. Espero que usted me pueda arrojar luces sobre esto. Muy bien. Diría Jack el Destripador. Vamos por partes. Ubiquémonos en el principio del sexenio del presidente Salinas. Y voy a pedirle a la tremenda Chiquis que esto que voy a decir lo haga un apartadito para un pequeño editorial. Decía, ubiquémonos allá por enero del 89, ¿ya?, en el mero principio del gobierno del doctor Carlos Salinas de Gortari. En 1989, en enero, en la conferencia o en el seminario o reunión anual que organizaba el señor Klaus Schwab en la pequeña comunidad montañosa de ¿cómo se llama este pueblo? El foro, ¿cómo se llama? Y he leído la novela de Thomas Mann, el foro mundial, bueno, ya saben, en aquella parte. Y acude el presidente Salinas con un grupo de asesores altamente calificados en lo que era la situación geopolítica en aquel entonces. El foro, a ver, que alguien... Sí, ¿verdad? Y lo tengo aquí, dijo aquel, pues tíralo porque si no te va... De Davos, efectivamente. El presidente Salinas, con esa inteligencia que lo caracteriza, se dio cuenta de que algo se estaba gestando en el continente europeo. Las presiones ya, en el caso, por ejemplo, de Polonia, que eran viejas, el movimiento de solidaridad, Lech Walesa, etcétera, se dio cuenta que había una transformación en proceso en los países llamados en aquel entonces Europa Oriental. Y detectó también en pláticas con algunos jefes de Estado de Europa Occidental la posibilidad de que ante la pérdida de competitividad de sus actividades económicas, buscar en ellos localizar algunas industrias a esos países que tenían mano de obra calificada, además disciplinada, y la cercanía con Europa Occidental. Entonces, dicen los enterados que esa misma madrugada le habla a Jaime Serra Puche, a la sazón secretario de Comercio, y le dice, órale, tiéndete cual bandido a intentar negociar o empezar a negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Para ese entonces ya era público que Estados Unidos y Canadá estaban a punto ya de culminar la negociación de un tratado de libre comercio Estados Unidos-Canadá. Carlos Salinas se da cuenta lo que podríamos perder de no aprovechar nuestra contigüidad geográfica con Estados Unidos y la contigüidad de Canadá geográfica con Estados Unidos. Así es como empieza a gestarse un cambio estructural nunca visto en el siglo XX en México. Oigan, nunca visto
en el siglo XX en México. Los hechos le dieron toda la razón al presidente Salinas. Cayó el muro a fines del año 89, de ese mismo año. En el 91 ya no existía la Unión Soviética y aquellos países de Europa Oriental habían roto con el control soviético de sus países. Los partidos comunistas quedaron prácticamente a la vera del camino y aquellos países se abren al mundo y empiezan a pertenecer a la globalidad de manera voluntaria. La democracia llega, los sistemas de partidos también, elecciones, etcétera, y dándose cuenta, o sea, y demostrando que esa visión de Salinas era estrictamente correcta y certera. Y empieza la negociación y hubo reacciones en contrario, y hay que reconocer el papel que jugó el presidente George Bush padre y el primer ministro canadiense, el señor Mulroney, si no estoy equivocado, de tal manera que se tomó como machote el texto del tratado Estados Unidos-Canadá, se le hicieron los ajustes adecuados, ¿verdad? Y el 1 de enero del 94 entra en vigor, en operación, el Telecán o NAFTA, si ustedes gustan. Pero aquí viene la parte interesante. En aquel entonces, Salinas y sus funcionarios promovían este instrumento, lo promovían como la panacea, la cura de todos los males y que nos iba a catapultar al primer mundo. Cosa que no es correcta, pero la política a veces, en no pocas veces, obliga a los políticos a mentir de una manera burda. Y se vendió esa idea. Entra en vigor el tratado y estructuralmente algunas cosas empezaron a cambiar en México. Pero ojo, cuando el presidente Salinas, por temor a las reacciones ideológico-políticas de personajes que vivían y viven en el antepasado, como Cuauhtémoc Cárdenas y sus culiempinados ahí que lo adoran como tótem, ¿verdad? Dejó fuera la energía, o sea, el petróleo y la electricidad, dejó fuera el sistema bancario, si no estoy equivocado, ¿verdad? O parcialmente, pero dejó también fuera el campo mexicano. De tal manera que los cambios que se tuvieron que hacer en el basamento jurídico abrieron el comercio, se abrió casi toda la industria, quitando la industria energética, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y México empezó a avanzar. La modernización del país empezó a darse. Ahora bien, en ese entonces México era, y lo sigue siendo hoy, un país muy desigual, particularmente en lo que se refiere a la calidad del recurso humano. Esto, la pésima calidad de nuestro recurso humano, no es de ahorita, es una cosa que viene de lejos en el tiempo. Las mafias sindicales, el CENTE y la CENTE y todo este grupo de delincuentes que salen de las normales rurales han tenido como tarea hacer permanecer, que se queden en la peor de las ignorancias a millones de niños y jovencitos mexicanos. De tal manera que el avance aquel que tuvimos favoreció a aquellos jóvenes profesionistas que sabían inglés, que tenían una visión, vamos a decir, moderna, habían conocido el mundo, sabían cómo funcionaban las cosas, y esos fueron los que rápidamente ascendieron. ¿Por qué? Porque las empresas, los inversionistas que llegaron, necesitaban interlocutores que hablaran inglés. Así de sencillo. Pero esta bola de atrasados hay que enseñar náhuatl y que quien sea una bola de babosadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Empieza el país a modernizarse, pero dejando allá a esos sectores o a esas actividades que mencioné.
pero era tal el atraso que el crecimiento, las transformaciones estructurales en aquellos espacios fueron suficientes para acallar cualquier idea que se hubiese mencionado en ese entonces. Oye, pero tenemos el campo. Los más miserables entre los más miserables, ahí están. Tenemos limitaciones constitucionales, la fracción 15ª del artículo 27. No hubo poder humano, todo, hay que decirlo también, por el miedo, por el temor político a un rechazo de los sectores que apoyaban a estos dinosaurios, nunca mejor dicho, de Cuauhtémoc Cárdenas y los suyos. En esas condiciones, pues, nos quedamos truncos en la modificación estructural de la economía mexicana. Pero así avanzamos. Las exportaciones, que en muchos casos eran empresas norteamericanas que establecían sus operaciones aquí para aprovechar las condiciones, mano de obra barata, energía todavía en aquel entonces, y fue un boom exportador. Y los beneficiarios, repito, además de aquellos preparados, cultivados, hablando inglés, etcétera, etcétera, y también aquellos hombres del dinero que entendieron las ventajas de esta apertura y empezaron a traer tecnología moderna, otros a comerciar, traer bienes de consumo duradero, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa al llegar al sexenio del presidente Salinas? Dicen que en política el aire no molesta y no cuesta. Y al presidente Salinas le hicieron creer que era lo máximo que había en el mundo mundial. Y le metieron aire de que podría ser el primer secretario general de aquella organización que iba a sustituir al GATT. El GATT es el Acuerdo General en Aranceles y Comercio, General Agreements on Tariff and Trade, el GATT. Y se había creado, o se iba a entrar en operación, la WTO, la World Trade Organization, la Organización Mundial de Comercio. Y Salinas se veía ya al frente de eso para continuar una carrera política fulgurante, ascendente, pensando en que él podría lograr presionar a Luis Donaldo Colosio y al establishment político para que modificaran la Constitución y llegar él otra vez a presidente una vez que se hubieran hecho esos cambios constitucionales, particularmente el artículo 83, donde la idea era eliminar la reelección inmediata, pero autorizarla para un periodo posterior. Pero, dicen, el hombre propone, Dios dispone, y llega el diablo y todo lo descompone. Muy bien. Primeramente, el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo del año 1994, y con la conmoción que eso generó. La Constitución tiene reglas muy claras en cuanto a quién podría ser candidato. Entonces, como ya estaba resuelta la sucesión, solamente había una persona que cumplía con los requisitos. No era funcionario público, etcétera, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Y los prospectos que se anduvieron manejando, por ejemplo, el doctor Aspe, él era secretario de Hacienda, de tal manera que él no podía ser porque no había renunciado a la Secretaría de Hacienda el 31 de diciembre. Y andaba un loquito por ahí, egocéntrico en extremo, el jefe de este señor de Marcelo Ebrard, este loquito de Manuel Camacho. Un hombre con un ego más grande que el de un argentino, un individuo frustrado, un odio contra el mundo y de un egocentrismo peligroso, porque para él el único que podía y que debía haber sido candidato era él y no Luis Donaldo. Asesinan a Luis Donaldo en marzo del 94.
Luego, en septiembre, al que era el alfil político de Carlos Salinas, este señor de apellido Macié, José Francisco Ruiz Macié, si no estoy equivocado, en septiembre, un homicidio que nunca fue aclarado. Y eso generó una situación de inestabilidad que llevó al gobierno del presidente Salinas y a la Secretaría de Hacienda del doctor Aspe a recurrir a medidas de emergencia casi total, y se creó un instrumento que se llamó en ese año los tesobonos, que eran instrumentos, una mezcla entre nominados en pesos, pero con la paridad cambiaria peso-dólar en el momento de redimirlos, etcétera, etcétera. Y ya para ese entonces a Salinas se le había esfumado la presidencia o la Secretaría General de la Organización Mundial de Comercio. Pero ojo, hay otro elemento que vale la pena señalar. Todavía el presidente Salinas albergaba esperanzas de que podría ser el primer secretario. Había en el estado de Chiapas un movimiento incipiente de una guerrilla que en realidad nunca llegó a ser una guerrilla, nunca. Miente quien afirme que el ejército zapatista fue y es un movimiento guerrillero. No es cierto eso. Fue con la presencia de algunos intelectuales urbanos que, poniendo en práctica la visión de la guerra popular prolongada de Mao Zedong, y ya tenían ahí un número de años fundidos con los campesinos, como se decía en aquel entonces, y para aguarle la fiesta al presidente Salinas, habían determinado que aparecerían en la escena política el 1 de enero del 94, cuando iba a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio. El ejército mexicano ya sabía de esos grupos. Tengo entendido, comentádome esto por alguna persona cercana a las negociaciones o a la asesoría a Salinas, que había que acabar con este grupo. Y Salinas se negó totalmente. ¿Por qué razón? Porque si él acababa físicamente con ese grupo, con los avioncitos y bombas y morteros y lo que gusten ustedes, en ese momento sí perdía toda posibilidad y decidió detener eso. Eso permitió al comediante Marcos, subcomediante, porque no llegó ni siquiera a comediante, sino subcomediante Marcos, iniciar con unos rifles de madera, ¿ya? Y grupos de campesinos, muchos de indígenas, en aquella región del país, y lo demás es historia. En ese momento se frena prácticamente aquel impulso reformador que lo había comenzado el presidente Salinas. Y la idea era para enero del 94, para enero del 94, que había que, y eso lo lograba Salinas con Luis Donaldo, de continuar con ese espíritu reformador estructuralmente hablando del país. Pero con esos tres eventos, en el sentido estricto de la definición de evento, algo que no está planeado, el asesinato de Luis Donaldo, el asesinato de José Francisco Ruiz Macié y el inicio de operaciones, entre comillas, que no fueron operaciones, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ni es ejército ni es zapatista. Un grupito de intelectuales urbanos con las ilusiones propias de ese sector social que han logrado que ahorita esos miembros de pueblos originarios estén en peores condiciones que las que sufrían o padecían hace ya más de 30 años. Cuando todo eso sucede y es designado
el doctor Zedillo, el presidente, el candidato y luego presidente por el voto popular, en ese momento las condiciones eran sumamente difíciles. Recuerden ustedes el año 95 con la devaluación al final del año 94, el 19 de diciembre, etcétera. Se compuso eso para el 95-96, pero el daño estaba hecho. Aquel impulso se perdió y hubo que navegar y entregar el gobierno a la oposición por razones obvias. En esas condiciones, pues, México no pudo continuar en esa transformación estructural por las razones que he mencionado. Ahora, pregunta Alejandro Cavadas, ¿por qué no fue posible? Porque la transformación de un país como el nuestro en aquellos años para dejar la pobreza requería muchos cambios, no solo en la estructura jurídica, en el basamento jurídico, sino también en la movilización de millones y millones de mexicanos para hacerles claro o explicarles la necesidad de seguir transformando el país. No se hizo ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Por las situaciones de excepcionalidad que privaban en ese entonces. Y le doy tres ejemplos. En materia jurídica, artículo 3 de la Constitución. Es uno de los grandes fetiches que hay en México, con una visión de los años 20 o de los años 30, cuando no nos damos cuenta que el mundo en materia educativa ha cambiado radicalmente y nosotros seguimos aferrados a esa cosa que no tiene relación con la realidad que enfrenta México como actor en el mundo. Segundo, el artículo 27. El artículo 27 es la gran rémora que impide la modernización y el desarrollo del campo mexicano. Visiones arcaicas completamente. Bueno, ya ni siquiera voto verde existe, pero no nos atrevemos a modificar el artículo 27, pero profundamente. Y luego, por si faltare algo, está la cereza del pastel, el artículo 123. Una ley reglamentaria de 1000 y tantos artículos que es otro gran obstáculo para la modernización de los mercados laborales. En esas condiciones, pues, ¿cómo esperar que íbamos a incorporarnos al primer mundo, que íbamos a dejar la situación de pobreza? ¿Y qué han hecho los gobiernos desde el año 95 a la fecha, 30 años? Administrar la desgracia. Porque no ha habido gobierno ni gobernante alguno que se haya atrevido a plantear o hacer planteamientos disruptivos en esas tres materias. Ustedes lo acaban de ver, padecer a la gente en la Ciudad de México. El campo sigue igual o peor que hace 100 años. La estructura de los mercados laborales lo único que ha hecho es dar lugar a un grupito de 20, 25 caciques sindicales que viven en la opulencia total. Incluso tenemos uno por ahí que creo que tiene más de 50 años ya, bateándola al frente de un sindicato. Por todas esas cosas es que aquel sueño, aquella idea renovadora, transformadora del presidente Salinas quedó trunca. Y eso explica lo que tú has planteado o lo que has preguntado. Por favor, le pediremos a la temible Chiquis que esta respuesta a Alejandro Cavadas sea un pequeño editorial el domingo. ¿De acuerdo? Muy bien.